Vamos a compartir la pantalla. Segundo. Ahora sí. Bueno, esta es la entrega del taller 7, digamos, o sea, ya habían incorporado, habían identificado un conjunto de referencias bibliográficas que eran pertinentes, ¿no? Que tuvieron ahí un par de cuestiones en la evolución, pero básicamente tenían, digamos, ahí un corpus sobre el que trabajar. Entonces sí, digamos, o sea, podían empezar a encarar este taller 7 sobre los ejes del estado del arte. Recordamos la formulación del tema, representaciones sobre la docencia en la práctica docente en el profesorado de educación especial, configuración, tensiones, disputas. La síntesis está muy lograda, o sea, es algo que rápidamente en una frase nos sitúa, nos dice qué es lo que les interesa trabajar, y más o menos, digamos, o sea, en qué coordenadas. Cuando hacen el objetivo, digamos, o sea, general, que tenía que hacer esta síntesis, le proponíamos entre el qué, quiénes, cómo, dónde, cuándo, todo eso, también lo hacen, digamos, o sea, de una forma muy lograda, indagar y describir. Las representaciones, de acá fíjense, y les resalto esta cuestión de las representaciones, de nuevo fuerte, que esto viene desde la primera formulación, ¿no? Desde el inicio de la formulación, la cuestión de las representaciones. Sobre la docencia que se construyen, despliegan y disputan en el espacio de la práctica docente 3 y 4 del Instituto Superior de Formación Docente número 1 Avellaneda, entre docentes del espacio de la práctica, docentes coformadores y estudiantes avanzados del profesorado en educación especial, utilizando para ello desde un abordaje etnográfico la observación participante y la realización de entrevistas. Aquí una nota al pie, digamos, cuando yo digo que voy a hacer un abordaje etnográfico, desde la forma en que lo estamos entendiendo acá, la cuestión de observación participante y realización de entrevistas queda supuesto. O sea, ahora para esta instancia de un objetivo no la voy a aclarar. Después en la metodología sí puedo desplegar eso, pero para que sea más sintético. Entonces vamos a la papota acá, que es el punto 3. Acá fíjense, una primera cuestión es que esta segunda oración dice eje, representaciones sobre la docencia en la práctica docente en educación especial, identificarla, describirlas. Y abajo dice, la formulación de este proyecto nos pone en diálogo con la literatura producida en torno a 3 ejes. Esta segunda frase está muy bien, y esa frase tendría que ir adelante. Digamos, es la que debería abrir, es la que dice, ustedes ahí lo que están haciendo es caracterizando cuál es su relación con ese corpus de literatura. Entonces, su relación con el corpus de literatura la están organizando en 3 ejes. Después, ahora vamos a ver si esos ejes se sostienen o no se sostienen. Si esos ejes quedan o tienen que transformarse o se tienen que reformular. Entonces, pero esto, digamos, o sea, no puede ir después del primer eje, ¿no? O sea, es algo introductorio, ¿no? Ustedes nos están introduciendo en cómo organizaron todo ese apartado, que es en torno a 3 ejes, entonces lo tienen que poner primero. Y después ir con el primer eje que identifican, que tiene que ver con esto de las representaciones o de la docencia en la práctica docente en educación especial. Esto de identificarlas y describirlas va de suyo, o sea, en realidad, a ver, en términos, digamos, estrictos no jode, pero está mal, porque en realidad no es que ustedes tienen que identificarlas y describirlas, no es una operación de ustedes están haciendo un análisis de lo que otras investigaciones hicieron, entonces no está bien poner un verbo, digamos, que señala una acción por parte de ustedes, ¿no? Entonces, esto es, ustedes caracterizan un eje, ese título tiene que caracterizar todos los trabajos que ustedes están incluyendo en el eje. De nuevo, si llega a haber preguntas, quieren que volvamos para atrás, rebobinemos, hay algo que se perdió, etcétera, me paran, me avisan. No, en realidad, profe, el trabajo lo envié yo y esas 2 palabras no iban. Era una Bueno, ayuda a memoria para nosotras. me Fue un parece, error bueno, mío. me Es pareció, pero parte igual. del borrador, era parte de un borrador, de 2 borradores anteriores, no nos dimos cuenta. Listo. Por eso, digamos, o sea, a ver, esto también es recomendación general siempre, siempre, siempre. Como, digamos, o sea, yo estoy metido en el texto y estoy laburando en el texto. Siempre, antes de entregar las cosas, léanlas de nuevo. Digamos, cosa que parece una tontera lo que estoy diciendo. Pero es
enorme la cantidad de veces que las cosas se entregan sin volver a leerlas. Y ahí, digamos, o sea, nos damos cuenta de que hay cosas que no cierran, que quedaron mal redactadas, que metió mano uno y después metió mano otro, y entonces hay algo que se pierde. Entonces, recomendación para todos, digamos, lean siempre, vuelvan a leer las cosas antes de entregarlas. Pero bueno, vamos con la cuestión de los 3 ejes. Este es el primero, representaciones sobre docencia en la práctica docente en educación especial. Y dice, el primer eje es de las representaciones sobre la docencia en la práctica docente en relación especial. Está bien, lo acaban de decir ahí en el coso, pero no importa, lo reforzamos, digamos, un poco más. En relación, diversas investigaciones realizan un recorrido sobre diversas representaciones circulantes, como plantean Fuentes Zúñiga, Ahí en el documento, en la devolución, les hice un montón de aportes, digamos, esto no lo voy a tratar acá, pero porque quiero ver la estructura, después cualquier cosa nos metemos. Entonces, esto, digamos, o sea, están bien, o sea, recuperaron el estilo de textualización que tenían en el documento de ejemplo, lo están poniendo en práctica. Eso me gustó mucho, dije, uy, mirá, qué bien que están pensando, están organizando, están relacionándose con ese cuerpo de literatura, digamos, o sea, textualizando muy bien, ¿no? Esto de diversas investigaciones, muestran diversas cosas y empiezan ahí a citar y a referenciar. Entonces aparece esta primera referencia dentro de este primer eje, que es el artículo de este conjunto de investigadoras. Desde un enfoque cuantitativo en los factores que influyen en la elección de la carrera de pedagogía en la educación diferencial, los propios estudiantes, jerarquización de factor, habilidades e intereses concordando con la carrera. Fíjense que acá la redacción está media complicada, ¿tá? Pero bueno, lo que tenemos acá es que es un enfoque cuantitativo en términos de la elección de la carrera, o sea, cuáles de estas representaciones influyeron en la elección de la carrera. Entonces, lo primero que tengo que hacer es chequear si machea o no machea. Este trabajo machea con el eje tal cual como yo lo describí. Y bueno, sí, digamos, tengo la cuestión de las representaciones, digamos, o sea, que aparece. En la práctica docente en educación especial, digamos, sí, porque estamos hablando de práctica docente y estamos hablando de educación especial. Entonces, este texto corresponde casi vis a vis con lo que ustedes señalaron que era el primer eje. Y el primer eje tiene que ser un eje que articule, que sea transversal a todos los trabajos que van a incorporar. Porque por eso es un eje. Después, este recorte, aún siendo en un tiempo previo al abordado de nuestra investigación, pone de manifiesto que circulan representaciones sobre, entre comillas, porque son categorías que están trayendo del texto, habilidades, intereses, acordes y necesarios. El enfoque cuantitativo no permite conocer qué representaciones circulan y cómo se cristalizan las mismas. Entonces, ¿qué es otra de las cosas muy buenas, digamos, de lo que hicieron acá? Es, no solamente caracterizaron sintéticamente, no, digamos, o sea, todo el contenido del trabajo, sino qué es lo que a ustedes les interesa, por qué ese texto es importante para el eje, por qué ese texto se corresponde para el eje que ustedes están señalando, todo eso lo hicieron muy bien, sino que además marcaron los aportes que el texto trae y también lo que le falta al texto y que para ustedes es importante. Entonces, nos da información de base cuantitativa sobre esta cuestión de la elección, nos señala justamente que hay representaciones que inciden en esa elección de la carrera docente y que por lo tanto yo puedo suponer que entonces también van a tener una vida, digamos, activa en el transcurso, digamos, o sea, no solamente en la elección, sino en el transcurso de esa carrera, y marca muy bien, fíjense, bueno, el enfoque cuantitativo no me permite pensar qué pasa con esas representaciones después, ¿no? Lo único que hizo el trabajo fue hacer un análisis, digamos, o sea, como estático, pero no me mete esas representaciones en la dinámica del día a día, en la dinámica del cotidiano de ese espacio de formación, en qué es lo que pasa entre docentes, estudiantes, tipos de docentes diferentes, etc. Hasta ahí, impecable. Impecable. Y esto de nuevo sirve para todos, para todos los grupos, para ver cómo trabajar el material, para ver cómo trabajar esas referencias que estuvieron identificando en el taller previo y cómo ponerlas en juego en estos ejes. Y después viene otros estudios, como el de Metzdorf, Safranchik
desde un enfoque cualitativo etnográfico, problematizan la importancia de las representaciones sobre el rol docente en el espacio de la práctica y los actores involucrados. 2 puntos. Docente en formación, docente coformador, docente formador a cargo de la práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La primera, digamos, o sea, es que si nosotros vamos al trabajo de esta gente, y lo tenemos acá, una primera cuestión que nos salta es que no trabaja sobre educación especial, sino que trabaja sobre formación docente en general. Entonces, si yo vuelvo acá, y tenía que el eje era la práctica docente en educación especial, ya hay algo que no machea. Hay algo que me dice que entonces tengo que modificar, no capaz no transformar, digamos, la referencia, porque capaz la referencia vale, no, sino porque por ahora la cuestión de las representaciones no la indagamos, pero bueno, pareciera que está. Entonces, digamos, no, pero sí capaz tengo que cambiar el eje, y es, digamos, trabajar sobre quiénes abordaron las representaciones sobre la docencia en los procesos de formación docente. Entonces acá voy a señalar que este trabajo de Zúñiga y compañeros lo hicieron sobre educación especial, pero hay otros que hicieron sobre educación, sobre la formación, digamos, o sea, general. Perdón, que es transformar el eje a más amplio, a lo más amplio de lo que tenemos. Claro, sí, o sea, a ver, estamos diciendo, no es que eso tengan que hacerlo, les estoy diciendo una posibilidad, pero después lo que tengo que pensar acá es en qué medida el eje lo que hace es sintetizar esta transversalidad que yo voy a encontrar entre los trabajos que integran el eje, que la voy a definir yo. Entonces eso lo hago, digamos, como se me cante. Pero la única cuestión, el único criterio que tengo que cumplir es que se justifique. Digamos, que yo después encuentre plena justificación. Cuando voy a ver los trabajos, esos trabajos se corresponden con el eje. Está bien trazado el eje, porque si no acá lo que te voy a decir es que el eje está mal trazado. Por una cuestión que es menor, digamos, o sea, pero en realidad porque cuando yo lo leo, y si lo leo rápido y no me tomo el trabajo de ir a ver los trabajos, yo creo que toda esta gente está trabajando sobre educación especial. Y no es así. Entonces, digamos, una primera cuestión es esa. Una segunda cuestión que tiene que ver ya con la textualización es que fíjense que acá se pierden la oportunidad, como lo están textualizando, fíjense el final de este párrafo que estoy marcando acá con el cursor y el inicio del siguiente, donde están introduciendo la nueva referencia, se pierden la oportunidad de hacer una cosa que no es fácil, digamos, o sea, que hay que ir aprendiendo, que es hacer dialogar los autores, las referencias. Cómo yo construyo relaciones entre esas referencias que forman parte de mi corpus de referencias de literatura del estado del arte. Entonces, como además, o sea, les digo que se pierden la oportunidad porque lo están diciendo sin decirlo, digamos. Acá están poniendo, el enfoque cuantitativo no permite conocer qué representaciones circulan y cómo se cristalizan las mismas. Y el trabajo que hacen estos dos, sí lo hace, sí trabaja, digamos, o sea, en términos, sí le interesa pensar cómo esas representaciones en todo caso circulan y se cristalizan en la práctica, en el ejercicio, digamos, en el hacer. ¿Cómo se hace un docente? Es lo que se preguntan estos dos. ¿Cómo se hace un docente? Bueno, digamos, nos pusimos a indagar y encontramos algunas cosas que queremos compartir. Entonces, acá lo que voy a hacer en la textualización es, este trabajo no permite ver en contraste el trabajo de Metzger y Zanachid, señalan que desde un enfoque cualitativo van a trabajar justamente en cómo estas representaciones, no solamente la importancia de las representaciones, sino la importancia de la experiencia, de las representaciones en acto, de las representaciones hecha relación, no como una representación abstracta. Porque acá, en este trabajo, las representaciones son construcciones del investigador, que las construye después de aplicar un dispositivo de análisis que es cuantitativo. ¿Profe? Sí. Ya que estamos hablando de poner en dialogar en el texto los autores, podemos hacer introducir el párrafo con el conector de encambio, contraste, y aclarando también, digo, para salvar el tema del eje, ¿no? Si es que no modificamos el eje, podemos poner bueno, habría que armarlo bien, pero salvando que no es educación especial, y ahí introducimos lo que dicen.
o estará muy colgado? No, no, sí, la cuestión es que eso lo tenés que sacar del eje, de la descripción del eje tendrías que sacar educación Perfecto. especial. Porque, si no, Listo. porque el tema es, esto, digamos, o sea, es de un nivel de jerarquía, digamos, o sea, Sí. más amplio que los trabajos particulares, ¿no? Por eso es un eje, porque justamente es, digamos, o sea, una cosa que es transversal a todos. Por eso, Claro, por eso tendría yo que ser un preguntaba, eje quizás aparte no de me la expliqué, representación. pero ahora lo que preguntaba anteriormente, lo que hay que reformular es el eje para que globalice lo que nosotros estamos poniendo como referencias. Tiene que ser más amplio el eje para que todo entre dentro del eje. Por eso ustedes hicieron un camino, digamos, o sea, que es un camino posible, o sea, entre muchos otros, para construir los ejes, que es que ustedes entraron por el contenido. No entraron por el enfoque, ¿no? O sea, entraron por el contenido. Entonces, cuando entran por el contenido, el eje que tracen tiene que ser justamente lo suficientemente, digamos, amplio o lo suficientemente específico, porque si yo hubiera encontrado que los 3 trabajos tratan sobre educación especial, está perfecto. El único problema es que hay uno solo que trata sobre educación especial y el resto no. Entonces, en realidad, la mayor cantidad de referencias que están trayendo no trabajan sobre eso. Entonces, no se sostiene pensar sobre educación especial. ¿Está? Entonces, vamos, digamos, de nuevo al texto. El presente trabajo pretende comunicar una experiencia llevada a cabo en el Instituto de Formación, un conjunto de profesores responsables de talleres de formación, de prácticas, etc. Las prácticas y residencia constituyen el primer contacto con el ejercicio profesional, Los alumnos empiezan a conocerse en el nuevo rol, a pensarse en el ejercicio concreto y recrear los modelos recibidos. Ello supone salir del trayecto habiendo conjugado todas estas cosas. Aparece la cuestión de los saberes del maestro, del saber docente, que se acuerdan que habíamos trabajado con Achille y esta gente, digamos, se vincula, digamos, también con eso. Estos primeros dejan marcas e inscripciones de las cuales los formadores somos profesionalmente responsables. En el Instituto Superior, la pregunta sobre cómo hacerle el contacto de la prueba en un espacio con genuino sentido formativo motivó la implementación de un itinerario graduado de un montón de actividades que hicieron para pensar eso. Las palabras clave: formación, práctica, experiencia, proceso formativo y vínculo. Fíjense, digamos, yo leí el trabajo, digamos, y si bien la cuestión de las representaciones puede aparecer, digamos, o sea, mencionada en algún sentido, este trabajo no labura sobre representaciones. Está trabajando sobre algo que es muy importante, que es la práctica, es el hacer. Por eso le digo, ¿cómo se hace un docente? La pregunta que está acá atrás es, ¿cómo se hace un docente? Bueno, se hace así, digamos, haciendo todas estas cosas, poniendo en relación a expertos o a gente con experiencia, con los novatos, pasándoles las claves del oficio, digamos, es un hacer práctico. Fíjense, formación práctica. Entonces, el eje representaciones y la cuestión de las representaciones como clave se me cae de acá. Que no quiere decir, digamos, o sea, que esté total, porque digo, capaz, lo que yo puedo traer es que en realidad el eje 1 debería ser proceso de formación docente. Entonces, todos los trabajos están laburando sobre los procesos de formación. Algunos lo hacen desde las representaciones, otros lo hacen desde la experiencia. Otros, digamos, o sea, en este, trabaja también con las representaciones, pero representaciones particulares que son las de género. Entonces, Profe, sí, perdón. adelante. Entonces, quizás lo que nos convendría es organizar los ejes teniendo en cuenta los textos que pusimos en el estado del arte y no tanto nuestra temática, digamos. No, o sea, a ver, la temática, digamos, o sea, claro que por eso les dije acá, la temática, claro que te va a organizar, pero absolutamente, digamos. Acuérdense, digamos, la temática a mí lo que me permite describir es un conjunto, digamos, o sea, de categorías que son indicadores, ¿no? Y teníamos esto, teníamos formación docente, teníamos educación especial, ¿no? Acá, digamos, en las representaciones sobre docencia, pues digo, como todo este trabajo es dinámico, capaz lo que pasa es que también me obliga a pensar si representaciones tienen que tener un lugar tan relevante en el título. ¿Se dan cuenta? Porque, o sea, por eso, digamos, o sea, es un proceso dinámico y es un proceso reflexivo, y cuando nosotros decimos, miren que esto es un proceso vivo,
que va a ir avanzando y se va a ir alimentando de todo el trabajo que estamos haciendo, pues si no, el estado del arte queda como algo muerto que no me mueve el amperímetro, no me genera dudas, no me genera problemas. Digamos, o sea, es como, bueno, lo único que hice fue agarrar, armar un listado, que es ese listado tipo choclo que yo les digo que aparece en muchos casos, pero en realidad no sirve para nada. Esta forma, digamos, o sea, es la que te hace repensar y te hace afinar la pregunta de investigación y por lo tanto la construcción del problema. Entonces, si volviendo a lo que decías vos, Florencia, justamente el conjunto de trabajos que yo incorporé es el que me va a permitir organizar, digamos, o sea, esos ejes. Entonces, lo que voy a hacer es marcar cómo se relacionan con el tema problema que yo estoy trabajando de la forma que ustedes hicieron acá, que es diciendo, bueno, acá hay una cuestión importante que se pierde, que tiene que ver justamente con qué pasa con esas representaciones actuando, ejerciendo, digamos, o sea, acciones, haciendo agencia, que eso es lo que a ustedes les interesa, que quizás, digamos, o sea, son representaciones y quizás no se limita a las representaciones. Para mí, digamos, acá lo que están trabajando ustedes tiene más que ver, hay más coincidencia en términos del enfoque con este trabajo que con el resto de los trabajos que tienen el eje. Entonces, este trabajo les está trayendo una clave que es interesante, que dicen, che, ojo, porque cuando yo miro, digamos, o sea, esto desde una perspectiva etnográfica, en realidad, cuando trabajo una perspectiva etnográfica, como tengo, digamos, o sea, esta cuestión de la entrevista y también la observación participante, es decir, los registros, el compartir los espacios, el compartir ahí, lo que voy a ver es a la gente haciendo cosas. Y no solamente pensando, si yo agarro y tomo solamente una encuesta, o si tomo un par de entrevistas, y sí, voy a tener que trabajar sobre las representaciones, porque lo que voy a trabajar solamente sobre el nivel testimonial. Pero si yo lo que veo es cómo la gente circula por el espacio de formación, qué es lo que hace, cómo son su dinámica, cómo es su día a día, etcétera, voy a estar trabajando también con esta cuestión que tiene que ver con la práctica, con la praxis docente, ¿no? Cómo se pone en acto, digamos, o sea, ese proceso de aprendizaje. Entonces quizás este trabajo me está brindando más clave de la que yo pensé, más claves de la que yo, digamos, o sea, me había imaginado a priori, porque estaba todavía demasiado agarrada, digamos, agarrades a ese objeto preconstruido que son las representaciones. ¿Por qué? Porque había alguien que los había trabajado antes. Y a mí me resultaba, digamos, o sea, claro. Entonces, quizás, digamos, o sea, si yo trabajo sobre los procesos de formación docente en educación especial, amplio, pero que es algo que me describe los tres trabajos. Y después de cada trabajo voy a decir, bueno, este labura de representaciones, desde un enfoque cuanti, estos otros trabajan sobre la experiencia y la cuestión de los saberes, digamos, o sea, que se construyen, la relación entre, no sé, estos expertos y novatos, etcétera, desde un enfoque cualitativo etnográfico. Y el tercero, vamos a verlo. ¿Hay duda, digamos, con esto que estuvimos trabajando hasta acá? No. No, entendió. Bien. El tercero, que es este trabajo de Pintus, que dice, en esta línea, pero en clave de género y desde un enfoque cualitativo sociológico, Pintus, 2012, después esto, digamos, es algo común a todos. Digamos, la mayor parte de los trabajos, para poder definir las cosas, usaron las palabras que traen los trabajos. Digamos, y ahí hay veces que la gente inventa cada cosa, la verdad, que digamos, hay que poder especificarlo, ¿no? Entonces, pónganse, digamos, o sea, como háganse un esquema muy básico, que es quiénes trabajan desde lo quanti, quiénes trabajan desde lo quali. Y los que trabajan desde lo quali, ¿cómo lo hacen? Digamos, ¿están haciendo laburo de campo o no hacen laburo de campo? ¿Trabajan con un dispositivo que media la relación o no trabajan con un dispositivo? ¿O hacen todas las cosas al mismo tiempo? Piénsenlo en un esquema muy simple, digamos, justamente para poder entenderlo, porque si no yo digo cualitativo, descriptivo, hermenéutico, sociológico, hay, digamos, unas combinaciones que son alucinantes y que después solamente las personas en su cabeza tienen idea de qué es lo que quisieron decir con eso. Entonces, Pintus plantea la importancia de las representaciones de género en la formación docente en su impacto en el futuro ejercicio docente de estudiantes, la explicitación y desnaturalización de las mismas para la lucha contra la inequidad y reproducción. Perfecto. Entonces, en principio, esto se corresponde con el eje que habían planteado por las representaciones, digamos, por la práctica docente también, pero no por educación especial. Porque, de nuevo, vamos al otro ahora, perdón, acá. ¿Este era? No, este no. Aguántenme.
Vamos a ir al texto directamente. Pintus. Aquí. Esta era la tesis. Pero fíjense los descriptores. Relaciones de género, feminismo, diseño del currículum, nivel inicial, formación docente. Bueno, trabaja sobre el nivel inicial, no trabaja sobre educación especial. ¿Está? Entonces, de nuevo, acá, digamos, con más razón tengo que cambiar la formulación del eje. Ven que los corro un toque acá. Fíjense el abstract del trabajo. Se indaga en la inclusión de la problemática de género en el sector educativo formal superior, no universitario, para la formación de maestras y maestras en la actualidad y circunscrito a la ciudad de Rosario y departamento de Rosario en la provincia de Santa Fe. El recorte espacio-temporal está motivado en que el Ministerio de Educación de Santa Fe está desarrollando un proceso de cambio en los planes de estudio de la formación docente inicial, Estos planes habilitan espacios para trabajar cuestiones de género con las y los estudiantes de formación docente. Se efectuó un análisis comparativo entre viejos y nuevos planes y se realizaron asimismo entrevistas con actores clave. Entonces, vuelvo, ya con, digamos, con eso yo después miré el trabajo también, digamos, para chequearlo de nuevo, pero con esa información que encuentro ahí, ya puedo volver. Vuelvo. Tengo que volver. Exacto. Ya puedo volver a los ejes y pensar esta textualización de acá. En esta línea, ¿en qué línea? En esta línea quisiera decir que el trabajo de Pintus y el trabajo de Metzger y Safranchik están hechos, digamos, o sea, con la misma orientación cualitativa. Esperen, porque se me perdieron y me vuelve loco el hecho de acá. Empecé a ver una tira de ustedes. En esta línea quiere decir que habría continuidad, y en realidad no hay continuidad. Pintus lo que hizo fue, principalmente, comparó planes, o sea, hizo un trabajo sobre documentación secundaria, y después complementó con algunas entrevistas a informantes clave. Pero está lejos de haber hecho un abordaje cualitativo más parecido a un enfoque etnográfico. Entonces, acá, de esta caracterización, o está mal lo del cualitativo etnográfico de acá, o está mal la cuestión de en esta línea. O tengo que especificar dentro de los estudios cualitativos, pero haciendo, digamos, esto les digo esto de nuevo para marcar que entrar por el contenido está bien, digamos, o sea, es una estrategia muy válida, pero no se olviden por eso de trabajar mejor la cuestión de las diferencias de los enfoques. Porque quizás, digamos, o sea, ahí también hay claves para poder organizar justamente los ejes o los subejes. Digamos que quizás lo que podemos ver después es que no haya 3 ejes distintos, sino que capaz hay un eje que se divide en 2 y otro eje más y punto. Entonces, ¿qué es lo que les resulta más fácil para organizar? Justamente. Entonces acá, fíjense que el trabajo de Pintus y el de Fuentes Zúñiga y colaboradores se parece más por el enfoque que al de Metzger y Safranchik, y se parece más porque los dos trabajan con cuestiones de representaciones muy fuertes, porque justamente ese concepto te está dando la pauta de que en realidad a nivel metodológico están haciendo un trabajo más distanciado. No están trabajando sobre la vida cotidiana de las personas y la experiencia y la práctica. Entonces, quizás lo que podría pasar en la reformulación es que este trabajo de Pintus y este otro me pueden conformar un subeje y este otro de Metzger y Safranchik me puede conformar otro. ¿Por qué? Porque por el tema, modificando la formulación del eje, están todos englobados, pero después hay una diferencia importante en el enfoque. Importante para ustedes, porque ustedes quieren hacer un trabajo más vinculado a una mirada etnográfica. Profe, entonces, quizás podríamos este eje 1 plantearlo de manera más amplia, que no se corresponda tanto con el título del trabajo necesariamente, sino como ampliarlo un poco más y a partir de ahí desglosar subejes. Claro, pero que por además, ahí aborden de forma más específica. Totalmente, pero digamos, o sea, tengan en cuenta esto que les estoy diciendo cuando vengan acá de nuevo. Digo, ¿ustedes qué van a trabajar? Por eso hay una correspondencia entre la forma en la que yo planteo los temas, digamos, o sea, y el problema y la estrategia metodológica que sigo.
¿Puedo decir algo además? Me parece que en esto de pensar la práctica docente y pensar la configuración, las tensiones y las disputas, hay algo que puede después derivarse en esos ejes. Uno puede ser la representación no necesariamente todo el tiempo como una disputa, sino que en la que también van a aparecer estas tres dimensiones que componen ese título preliminar, ¿no? Pero si le borran representaciones, les permite además eso, vale, borran, hagan lo que quieran, pero digo, es como redundante y a la vez clausura mucho más de lo que abre. Claro. Sería mejor reformularlo con construcciones, ¿no? Bien, eso me gusta. Construcciones sobre docencia en la práctica docente, entonces abre... Igual quizás más que construcciones, yo lo que diría es, o sea, construcciones tiene que ver con, digamos, cómo estás pensando vos en términos más abstractos, digamos, o sea, del enfoque más de teoría social, digamos. Pero acá, si yo o sea, lo que hago es poner lo que voy a ir a ver al campo. No, o sea, si pongo, digamos, lo que voy a ir a ver al campo, que son cómo las personas construyen prácticas y sentidos acerca de esa práctica docente, de formación docente, ¿no? Entonces, dejarlo como directo. Perdón. Porque los sentidos están, digamos, o sea, están vinculados a las representaciones, pero no son, pero no se agotan en ellas. Entonces, si yo, digamos, o sea, amplío a práctica de sentido, capaz me cabe todo esto, y lo que estoy marcando acá, en lo que decía Ana de configuraciones, tensiones, disputas, tiene que ver con que yo lo que estoy haciendo es queriendo ver esto en movimiento. Yo quiero ver esto, digamos, o sea, cómo esas tensiones, esas representaciones, vamos a ponerle esas prácticas y sentidos, generan cosas. No solamente quiero dar cuenta de la existencia, sino que quiero dar cuenta de la existencia en la vida, digamos, cómo eso se traduce, se manifiesta en prácticas concretas en la vida cotidiana. En la vida cotidiana quiere decir en el transcurrir de ese espacio de formación al que, digamos, o sea, yo me quiero acercar y estoy pensando en cómo diseño una estrategia para acercarme a ese espacio. ¿Está? Sí, además voy a agregar algo que está re bien mirar representaciones, pero que a la vez, cuando uno quiere conjugar una representación con cómo eso se encarna, tendemos a cristalizarlo en algo que pareciera quedar fijo. Y en realidad, cuando uno piensa en términos de una configuración, o esto, práctico, o sea, los sentidos, que son amplios, son diversos, que se mueven, que, digamos, te permite abordar esas representaciones, pero por lo menos como lo leo yo, moviéndose, digamos, sin tener que definirlas como una cosa de una vez y para siempre. Necesitaríamos poner, digamos, como algo que hable de este dinamismo, ¿no? Hablar de procesos de formación, digamos, como sí, buscar una forma de formular esto. No se enrosquen tanto igual, ¿eh? Prácticas y sentidos abre. Luego esto, ustedes quieren mirar las prácticas y sentidos de un nivel, una modalidad en particular, que es la especial, a partir de esto, ¿no? De cómo se configuran, cómo se tensionan, cómo se disputan, que quizás es lo mismo que decir, bueno, esa vida cotidiana que tienen. Podrían dejarlo, digo, no se enrosquen tanto. Sí, igual también, digamos, si ustedes solamente pusieran proceso de formación docente en educación especial, configuraciones, tensiones y disputa, también están dando cuenta de ese dinamismo, digamos, y también están pensando en términos de justamente situar la mirada en esos procesos de formación, ¿no? O sea, están pensando, digamos, en lo que ocurre dentro de esos espacios, ¿está? Pero también lo podrían hacer, digo, por esto que decía Ana, de no se enrosquen. Hay muchas formas de ponerlo, digamos. Solamente marcar que acá, digamos, o sea, cuando están poniendo las representaciones, están muy jugadas en un marco, digamos, que lo único que están mirando es la construcción de esas representaciones. Entonces, ojo, porque por eso, digamos, esto es un aprendizaje que se deriva del análisis del estado del arte. Fíjense si no sirve para hacer cosas en el proceso de investigación. Sí, sí. Entonces, sí, perdón. No, que de hecho cuando lo formulamos, cuando lo estábamos armando, surgió este tema con las representaciones.
con el tema de que en el estado del arte no teníamos como definición, decíamos, nos falta teoría, ¿no? En realidad es que en ninguno encontrabas que esté hablando específicamente de representaciones, y en un momento nos planteamos esto de, me parece que lo de las representaciones, o está mal como eje, o sea, en algún lado faltaban haciendo ruido en distintos lados. Es que eso, digamos, por eso después uno va entendiendo cuando vuelve, yo digo, o sea, Bourdieu lo leo todos los años, digamos, o sea, acá, y cada vez le vas encontrando, digamos, o sea, el texto ese que es tan genial, ¿no? Cuando dice, hay veces, digamos, o sea, que usamos los conceptos porque en realidad parece que son algo, ¿no? Entonces yo te pongo representaciones y bueno, justamente, por conciencia práctica, vos y yo sabemos de qué estamos hablando, estamos en un espacio de formación dentro de ciencias sociales y humanas, pero en realidad, ¿qué estamos diciendo con esto? Esto, digamos, de nuevo, estoy construyendo, digamos, un objeto preconstruido, lo estoy tomando. Eso tiene una ventaja, que es que se comunica fácilmente, pero después cuando lo hago, digamos, cuando hago el análisis fino, hay algo, digamos, o sea, de eso que les pasó, que ustedes están reponiendo ahora, que era que no les cerraba algunas cosas. Lo mismo si yo pienso en función más específica del trabajo de Pintus, que en realidad, digamos, o sea, ahí lo que le interesa, digamos, o sea, al trabajo y por lo que se caracteriza es en realidad por marcar la cuestión de género, no por las representaciones sobre la formación. Lo que pasó con ese trabajo es que nosotras hicimos un cambio y después lo volvimos para atrás. Habíamos pensado en incluir como directamente las representaciones de género y después con la devolución anterior del taller 6 nos arrepentimos. Pero bueno, nos queda la referencia acá. Igual es re válido, como que fuimos, en vez de ampliar los ejes, los íbamos cada vez achicando más. Bueno, pero es lo mismo que nos está pasando ahora con el tema de representaciones. Claro. Bueno, pero por eso le digo que cuando lo bajás al mapa, digamos, o sea, por eso a mí, yo me puse a hacer esto, porque cuando empecé, digamos, o sea, leí los 3 primeros párrafos y dije, listo, esto sale como por un caño. Digamos, o sea, lo único que voy a tener que leer es hacer alguna cosa y listo. Pero después dije, no, pará. Digamos, acá hay algo, digamos, o sea, lo tuve que empezar a bajar a papel para organizarlo, para decir, bueno, a ver, ¿cómo son estos ejes? Digamos, o sea, ¿cómo están organizando? ¿Por dónde están, o sea, reconstruir un poco la lógica de construcción de esos ejes? Mandanos la foto, profe, mandanos la foto del mapa. Si no se entiende nada, o sea, les tendría que hacer una clase entera, digamos, para traducirle la letra horrorosa que tengo. No. A ver, después, digamos, y tampoco es tan... Pero bueno, esto, digamos, o sea, ¿esto se entendió o hay más para pensar de este eje 1? Se entendió. No, sí, se entendió. Bueno, perfecto. Ahora, vamos al eje 2. El eje 2 tiene un problema inicial, que es que no está redactado como eje. Está redactado como interrogantes. Entonces, en realidad no está señalando claramente cuál es la especificidad que tiene en tanto eje. Acá hay que medio que adivinarla. Y uno, digamos, o sea, termina de adivinarla cuando ustedes traen este trabajo, que en realidad ya lo referenciaron. ¿Se puede referenciar un mismo trabajo en ejes diferentes? Sí, se puede referenciar, pero lo tengo que justificar muy bien. Digamos, en general no es lo usual. Digamos, en general los trabajos, digamos, o sea, que yo voy armando en el mapa, se corresponden más fuertemente a uno de los ejes y lo dejo ahí, digamos. Pero acá ustedes tienen que traer esta explicación para explicar qué quisieron decir acá. Porque como no se entiende, digamos, si no, como eje, entonces dicen, según estos autores, refieren en su trabajo que, abren cita, las prácticas y residencias constituyen un primer contacto con el ejercicio profesional, donde los conocimientos de la formación inicial se reorganizan en función de la construcción de un saber práctico, integrando esquemas interpretativos y modos de hacer específicos. Esto, digamos, o sea, está muy bien, pero esto es contenido puro, ¿no? Contenido puro, digamos, o sea, del trabajo de estas dos personas, que de nuevo me hace afirmar que no están trabajando con representaciones, que están trabajando con la construcción de un saber práctico y están trabajando con los momentos en los cuales se ponen en relación las prácticas de docentes de distinto tipo y estudiantes. Entonces, que eso, digamos, o sea, fue derivado de un proceso de investigación cualitativa con características particulares que estaban ahí, estaban participando de esas interacciones de alguna forma, haciendo talleres, pero no estaban haciendo esto de una forma distanciada con un cuestionario o analizando documentación, digamos, estaban ahí. Entonces,
segunda, digamos, cuestión. Acá esto es un dato, digamos. O sea, ustedes lo que están caracterizando ahí es, bueno, sí, está bien, digamos. O sea, eso es lo que dicen esos autores. Todavía, digamos, o sea, no me dijeron más nada respecto de por qué está dentro de este eje ese trabajo. Lo único que hace esta referencia es abrir, es explicar, pero no me dice por qué esto tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque esta formulación del eje no es clara, y como no es clara, entonces no hay diálogo, digamos, no hay relación, digamos, o sea, la relación está, pero está muy tácita, no está explicitada. Y yo acá en el curso tengo que ser re explícito, como empezaron haciendo acá. Este trabajo aporta esto y no aporta tal cosa. Y para nosotros nos sirve o no nos sirve por esto. Eso es claro. Esto. Nos pone en diálogo con 3 ejes. Bueno, eso es claro. Ahí están tomando ustedes la rienda de la escritura. Están diciendo, esto se organiza así, así, así. Y les voy a explicar por qué. Y después, digamos, o sea, tienen que convencer al que está leyendo de que eso está bien, de que eso es así. De eso se trata todo esto. Bueno, así como acá, salvo estas cuestiones que revimos, digamos, lo que hicieron fue presentar algo convincente, en el segundo eje no. Entonces esto, digamos, o sea, lo que me lleva directamente a pensar si esto es un eje o no. Entonces voy a ver la segunda referencia. Y ustedes, después de esto, que es una cita textual, que digamos, o sea, por una cuestión formal ahí se me escapó. Cuando cito textual tengo que citar el año y la página. Acuérdense siempre de eso. Cuando yo estoy parafraseando, cito como ustedes señalaron acá, Pintus 2012. Pero cuando estoy haciendo una cita textual, que estoy recortando una parte del texto y la estoy metiendo dentro del texto, tengo que agregarle la página donde sale. O sea, tengo que poner 2017, página, ¿no? Y pongo el número de la página. ¿Está? Entonces, eso digamos. Otra cosa es, cuando yo meto una cita textual, nunca la cita textual es autoevidente. Jamás. Nunca. ¿Por qué? Porque ahí están ustedes interpretando lo que dicen Metzdorf y Safranchik y le están dando un sentido a por qué tiene que estar dentro de este eje. Y eso lo tienen que decir, eso lo tienen que explicitar. No va de suyo, no cae de Maduro. ¿Por qué? Porque si otra persona leen lo mismo, pueden hacer otra interpretación que no tiene que ver con la que ustedes más la pueden discutir. Entonces, no es que porque yo hice la cita textual ya está, digamos, o sea, y no explico más nada. Digamos, es obvio, nada es obvio. Entonces, lo que tengo que hacer es poder explicarle al lector por qué estoy metiendo esto, cuál es la importancia, digamos, o sea, de este eje, por qué estos autores están contribuyendo a ese eje o no, y de qué manera lo hacen. Entonces, acá este vínculo no puede ser, digamos, o sea, con un punto y seguido. Consideran al docente como un actor importante después de haber dicho esto del saber práctico, ¿no? Acá lo único que están diciendo es que sí, que sí, es casi obvio, digamos, o sea, que las personas que integran ese espacio de formación son relevantes para analizar. Y sí, digamos, desde luego, pero falta, digamos, algo más. De ahí saltan a la segunda referencia. Del artículo presentado por las autoras Betorazzi y Cortese, rescatamos la importancia de esto de nuevo, ¿no? O sea, acá siempre pongan el año y solamente, digamos, o sea, pueden poner los apellidos. Acá tendrían que decir Betorazzi y Cortese, entre paréntesis, del año. Y listo. Rescatamos la importancia de favorecer la práctica reflexiva y crítica durante la formación. ¿Cuál es el diálogo que hay entre estas cosas? ¿Dónde está, digamos, o sea, la relación explicitada que me haga entender, primero, a qué se referían con este eje y por qué estos dos artículos corresponden, digamos, o sea, a este eje? Y por qué, en realidad, todo esto que está trayendo de Metzdorf y Safranchik, en realidad no está incluido acá, en lo que ustedes ya trabajaron en el eje 1, que tiene que ver con la experiencia, digamos, y que tiene que ver con la experiencia de transitar por ese espacio de formación. Tanto en los estudiantes como en los docentes, en sus diversas tipologías. Entonces, esto que están ampliando acá, en realidad no, lo están ampliando, presentando como si fuera otra cosa, y en realidad es lo mismo. En realidad está integrado en esta descripción que hacen acá. Entonces, esto lo que hace es que esto, digamos, o sea, en el mejor de los casos podría llegar a ser un subeje, depende. Y además lo tengo que explicitar mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los actores que voy a encontrar ahí hay relación.
es algo demasiado obvio para poder constituir un eje. Hay que indagar con algo más, digamos, hay que pensar un poco más. Entonces, y encima se me cae una de las referencias que tengo, que además era la que describe el eje. Entonces estoy en problemas, porque la segunda referencia, la de Bettorazzi y Cortese, que ustedes dicen, rescatamos la importancia de favorecer la práctica reflexiva y crítica durante la formación, que es algo de contenido, que no aparece acá. Entonces, yo, digamos, no estoy muy a favor de definir el trabajo de Bettorazzi y Cortese por esto, digamos, que en general, digamos, o sea, de lo que dicen, que este sí lo trajimos acá, ¿no? Bettorazzi y Cortese. El quehacer profesional en las voces de los estudiantes de carrera, fíjense, está trayendo la voz de los estudiantes en principio, y ustedes lo que ponen es la cuestión de la cuestión reflexiva. Digamos, acá hay algo que está faltando. Y acá, tuvo como propósito conocer el significado y el sentido que los alumnos ingresantes de la carrera le otorgan al futuro del quehacer profesional. Esto, ¿no? Esto refieren a concepción de la enseñanza y aprendizaje, sujeto de la educación especial, tareas y contexto de trabajo, y cualidades del educador que posibilitaron. Cuando voy a analizar más lo que hace este trabajo, es que trabaja, digamos, o sea, con, y no me quiero... Sí, trabaja con un enfoque cualitativo, pero no es un enfoque etnográfico, ¿no? O sea, lo que hacen es trabajar con una encuesta, creo que era este, ¿no? Trabajar con una encuesta. No, el otro es el de Palomino. Entonces, veamos, recuperemos cómo lo trabajan. ¿Por qué eligen la carrera? ¿Qué visión poseen en la educación especial? ¿Qué relación posee de dicha? ¿Cuál creen que es el accionar? El trabajo se abordó un enfoque cualitativo que coincide con el interaccionismo, concepción interpretativa, recolección de datos, análisis de documentos y entrevista a profundidad. Entonces, de nuevo, análisis de documentos, o sea, información secundaria, y después complementado con algunas entrevistas. ¿Esto es un enfoque cualitativo? Sí. ¿Es un enfoque cualitativo etnográfico? No. ¿Está? Entonces, vuelvo y espero que no las marees. Esto, digamos, o sea, Bettorazzi y Cortese, que estaban definiéndolo como práctica reflexiva y crítica durante la formación, no se corresponde con lo que el trabajo aporta. El trabajo está aportando, de nuevo, eso era mío, perdón, menos mal que era algo mostrable. Acá. Con por qué eligen la carrera, qué visión poseen en la educación especial, qué relación, cuál creen que es el accionar. Chiques, acá estamos hablando de representaciones. Estamos trabajando, de nuevo, volvemos acá, estamos trabajando en forma muy parecida con lo que hizo Zúñiga et al., que trabajan sobre representaciones con una práctica metodológica mediada, no están trabajando haciendo trabajo de campo, sino que trabajaron sobre documentos y después trabajaron con algunas entrevistas, y se están preguntando también sobre estas cuestiones que tienen que ver con la elección del espacio de formación en educación especial. Entonces, ojo, que quizás este eje, que estaba muerto, revive. ¿Por qué? Porque en realidad este eje me puede vincular este trabajo con este otro. ¿Por qué? ¿Trabajan sobre educación especial? Sí. ¿Trabajan con ideas, digamos, o sea, elaboradas, con representaciones elaboradas acerca de la práctica? Sí. ¿Trabaja con un enfoque metodológico que es diferente porque uno tiene un enfoque mucho más cuantitativo y el otro cualitativo, pero en realidad, digamos, o sea, también están trabajando con algo que no es parecido con lo que ustedes quieren hacer? Sí. Entonces quizás me conviene eliminar este eje, Safranchik dejarlo en su lugar, trabajar, subir este trabajo, vincularlo, hacerlo dialogar con este, en sus similitudes y diferencias, dejar esto como un eje y pensar si este otro no me representa otro eje. Que es, unos trabajan sobre las representaciones de esta mirada distanciada, otros trabajos proponen meterse adentro del espacio de la práctica y trabajar de ahí. Ah, y Pintus también me queda representaciones sobre la práctica docente, ya no en educación especial, sobre la práctica docente. Entonces también están trabajando de un enfoque que pone, digamos, hacia el acento en la cuestión de las representaciones, que en términos metodológicos los tres se parecen,
más o menos, con sus diferencias que la van a marcar en la descripción que van a hacer, pero en realidad se parecen. ¿Por qué? Se parecen porque se diferencian de lo que ustedes quieren hacer. Y nos queda el último. ¿Preguntas sobre esto que hicimos sobre el segundo? Sí, no sirve como eje. El tema es, es como queda al reformular el primer eje. Por eso me parece que quedamos todos medio colgados. Porque al reformular el primer eje, en realidad tenemos que hacer un segundo. En Y yo realidad, lo si que creo que tomamos, quedó como desmembrado, chicas, me parece que lo que sí, quedó todo. es desmembrado en esos 3 ejes, cuando se podía haber pensado ese primer eje o un eje central, y a partir de ahí, como sacar referencias a partir de eso. Quedó ahí desmembrado, eso es lo que pasa, quedó en 3, ese 3 ahí medio Tupac Amaru, tironeado, A y mí no me en parece... diálogo. A mí me parece que, fíjense que lo que vamos a ver del último, Para ¿no? mí, Sí, perdón. el 1 y el 2 hay que reformularlos o sea, en función del 2 que sirve para el 1 y reestructurar el tema de que tengan que ver con, o sea, si reformulamos el título, el eje, ¿Del 1? claro, del eje 1, ahí sí por ahí podríamos dejarlo. Es más amplio. Si no, si lo dejamos así, habría que tomar los textos del eje 2 que hablan específicamente, que tratan las representaciones, y sacar el que no trabaja las representaciones específicamente y trabajarlo en un eje aparte, o Claro. Porque como acá, un subeje. Pero sí, no íbamos a poner representaciones. no, Perdón. pero Claro, pero ¿No si habíamos usas llegado a la conclusión? ¿se acuerdan que lo que dijimos es que, digamos, vamos avanzando y vamos viendo en función de cómo el mapa ese se mueve? Lo que dijimos era, al principio dijimos, saquemos representaciones y pongamos directamente procesos de formación en la práctica docente. Pero después lo que vemos es, vuelvo, digamos, a lo que había señalado Florencia, es, che, pero esto lo armo en función de lo que tengo, y sí, de lo que tengo y cómo está organizado, cómo se caracteriza. Entonces, si yo empiezo a tener muchas referencias que me están trabajando con representaciones, tengo una acá, tengo 2 acá, tengo 3 acá, que están trabajando con representaciones, quizá me conviene dejar esto como representaciones sobre la docencia en la práctica docente, o en la formación docente sería, y en educación especial lo saco y armo un subeje que sea sobre educación en general y otro sobre educación especial. Digamos, entonces acá me queda el eje 1 apenas modificado, me incluye una cantidad de trabajo que es sólida, que está bien, digamos, o sea, que es una cantidad de trabajo interesante que me permite abrir 2 subejes, uno que trabaja sobre educación especial en particular, y por eso ustedes lo están tomando en un lugar, digamos, relevante, y otros que no, pero que también, digamos, o sea, es importante marcar porque forman parte del conocimiento. Saco lo de Metzger y Safranchik, porque entonces ya no se corresponde con este eje, y veo de armar uno nuevo, que esté trabajando ya no sobre las representaciones, No sobre la formación. sobre la formación como práctica. ¿No? Claro. Entonces, Sí. y en ese sentido, los trabajos del primer eje van a estar más alejados de lo que ustedes quieren hacer, los trabajos del segundo eje van a estar más cerca. Si, digamos, esto, para cuando lo hagan de en serio, como dicen mis hijas, cuando lo hagan de en serio, digamos, lo que no estaría, digamos, o sea, demasiado bien es que les quede un eje huérfano con uno solo. Entonces trataría de buscar algún otro trabajo que me permita integrar, aunque quede desbalanceado, aunque queden 4 trabajos en uno y 2 en el otro. Pero ahora, digamos, para lo que estamos haciendo, que quede así, no hay problema. La cuestión es cómo organizo y cómo justifico los ejes. ¿Está? Entonces, que les quede, digamos, muchos en uno y que les quede uno solo en el otro. Ahora, nos queda el último. Un eje nuevo había, que era tensiones entre las representaciones del docente formador
docente conformador y del docente en formación. En este eje haremos referencia al artículo de Pescalar Palomino, de nuevo pongan el año siempre, quien menciona la, entre comillas, insatisfacción de los docentes en cuanto a la formación inicial recibida, requiriendo de capacitación permanente para mejorar la enseñanza y el desarrollo profesional docente. Bien. Vamos entonces a ver este trabajo, que es el último que nos queda. La primera cosa, digamos, o sea, que aparece es que este trabajo habla de la actividad formativa en centros de educación especial. Y, de nuevo, volviendo... tenía que ser por atrás solamente. Volviendo al trabajo, fíjense que ustedes no están mencionando educación especial acá. Entonces acá esto se lo comieron, digamos, o sea, y es algo importante porque esto forma parte de lo que ustedes quieren trabajar. Entonces, eso, digamos, o sea, puede jugar de alguna manera. Volvamos al trabajo para seguir viéndolo. Entonces, fíjense, se utilizó un diseño descriptivo sobre 428 casos, porque está marcando un N, llevándose a cabo la recogida de datos mediante un cuestionario semiestructurado. Este era el del cuestionario. Este estaba en la parte de atrás del mapa. Entonces, es un cuestionario que es un enfoque cuantitativo descriptivo. Y no trabaja sobre las representaciones. Trabaja sobre la valoración de los docentes. O sea, los docentes lo único que hacen es valorar qué les pasó. Este es el universo y la muestra. Y acá empieza a trabajar condensando los datos. Valoración docente acerca de la formación inicial. Valoración docente sobre la formación en educación inclusiva. Con un enfoque cuanti, que utiliza los datos cuanti en forma descriptiva, pero son cuanti, donde las categorías están predefinidas, ya están cerradas, y donde en realidad lo que estoy haciendo es trabajando justamente en términos de valoración, pero no de representaciones. No estoy reconstruyendo las representaciones que organizan, digamos, o sea, los sentidos en este espacio, sino que lo que estoy haciendo es diciendo, bueno, en qué sentido, cuál es la valoración subjetiva que estos docentes están dando en torno al proceso. Entonces, vuelvo. No, esto es lo que tengo que cerrar. Entonces, ahora sí. Vuelvo a mi trabajo. Vuelvo. Esto que acabamos de escribir del trabajo, ¿se relaciona o se correlaciona con la formulación de este tercer eje? Que dice tensiones entre las representaciones del docente formador, el docente conformador y el docente en formación. ¿Se relaciona o no? Pertenecería al subeje 2 del eje 1. Está bien, antes de ver dónde lo ubicamos. O sea, fíjense que esto son peras y bananas. Usando la metáfora docente. ¿Es claro que son peras o bananas o no? Sí, sí. Bien. Entonces, acá hay, digamos, valoración sobre... Y otra cosa son... Entonces, este eje no se sostiene. Este eje se cae. Este eje no existe acá. Entonces, este trabajo, en el mejor de los casos, lo voy a subir a lo que era mi eje 1, que es el que quedó más gordito, porque también, o sea, siendo que voy a cambiar esto y voy a decir, era algo así como proceso de formación docente, ¿no? Proceso, ¿no? Era no sé qué sobre el proceso de formación docente. Y entonces acá me voy a reorganizar, algunos trabajan sobre representaciones, dentro de los que trabajan sobre representaciones encuentro dos
digamos, divisiones, los que trabajan sobre educación especial y los que no, y después otros que trabajan sobre estos procesos de formación docente desde otras perspectivas. Entonces, acá voy a tener estos que trabajan experiencia, y este otro que trabaja sobre la valoración de los docentes de lo que fue ese trayecto. Me quedó un solo eje, dividido en varios subejes. ¿Está claro? Profe, Y así- consulta. Sí. Por ejemplo, nosotros en el primer eje sacamos representaciones, ponemos sentidos, buscamos otra palabra y nos basamos en la práctica docente general. Sí. Ahí estaría bien sacar un eje de representaciones y un eje que trate de educación especial. Claro, o capaz, digamos, sí, pueden mantener la cuestión de representaciones y hacer los que trabajan sobre representaciones, eje 1, y ahí van a hacer la diferencia entre educación especial y no, y los que trabajan sobre digamos, o sea, la práctica, ¿no? La experiencia. La formación docente, el espacio de la práctica. Exacto, el espacio de la práctica, el espacio de Perfecto. docente. Ese, digamos, o sea, que tiene el de Metzdorf y Safranchi. Y el tercero, digamos, entonces, puede quedar como un tercer eje que esté trabajando justamente sobre la cuestión de la valoración, o en el mejor de los casos, la percepción de los docentes respecto de su proceso de formación. Seba, hago una pregunta ahí por si, o sea, para pensar en términos de lo que conviene. Y es, si quedaran 3 ejes, al tercer eje habría que sumarle bibliografía, porque No, digamos, un eje está con... es lo que dije Sí. recién, o sea, eso, digamos, cuando se hacen de en serio, sí. Bueno, O sea, te conviene. Como no lo vamos a hacer de en serio, pero sí, lo único que queremos hacer es este ejercicio, entonces, como hacemos este ejercicio, ya está. Digamos, o sea, ya lo organizamos, digamos, o sea, lo armamos acá. Porque está nos bien, están pero quedando dos ¿Y tienen ejes. que ser sí o sí los 3 ejes? No, pero eso discútanlo que ustedes quedan en el 2. grupo. No, discútanlo en el grupo. Esperen un segundo. Yo mantendría los 3 ejes, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, cuál es el sentido, cuál es el criterio para saber si tienen que quedar o no tienen que quedar? Es cómo se relacionan con la propuesta que ustedes están haciendo. Y acá, digamos, o sea, yo dividiría en 3 para marcar 3 posiciones, diría. En relación a lo que hicieron Pejalar, no nos queremos ni parecer. Esto, digamos, no nos interesa trabajar en la valoración docente. Para nada. Esto es algo recontradistanciado, es un enfoque cuantitativo. Lo único que hace, digamos, o sea, es correlacionar datos del investigador en función de un número que se registró por la cantidad de respuestas. No nos interesa hacer eso, es un enfoque nosotros queremos trabajar en un enfoque quali, trabajando, digamos, o sea, recuperando las experiencias y la perspectiva de los interlocutores. Es como buscar los ejes según el acercamiento al trabajo que vamos a hacer nosotros. Claro. ¿En qué nos sentimos más identificados y qué se va alejando de lo que estamos proponiendo nosotros? Marcaría que están, digamos, o sea, marcaría más las diferencias que las similitudes. Digamos, similitudes tienen que ver con que trabajan en educación especial, pero punto. Entonces, marcaría acá, eje 3 marcaría más las diferencias. Eje, digamos, lo que ahora es, digamos, lo que quedó como eje 1, marcaría que hay algunas cuestiones que a ustedes les parece que están bien, digamos, o sea, que son aporte, trabajar sobre las representaciones es un aporte, tiene que ver con una mirada más social del proceso de producción de esto, no es que existe, digamos, sino que se produce socialmente, tiene un acercamiento, ahora no lo hacen de la misma forma que ustedes quieren hacer, que es incorporándose en el espacio de la práctica y recuperando la perspectiva de los interlocutores reales de carne y hueso. Entonces, ahí, digamos, o sea, marcaría que hay similitudes y hay diferencias importantes. Y en este otro, trabajaría justamente en términos del trabajo de Metzdorf y Safranchi, de pensar los espacios de práctica, etcétera, como algo que es muy similar a lo que quieren hacer ustedes. Y ahí la diferencia, que eso no me acuerdo, es dónde hicieron, cuál fue el recorte que trabajaron Metzdorf y Safranchi. No, en el espacio de la práctica eran talleres y no era en especial. Bien, entonces ahí tengo el indicio para poder armar el problema de investigación. Que es decir, yo quiero hacer lo mismo que hicieron ellos, pero en vez, digamos, de hacerlo sobre la formación en general, quiero traer las particularidades del espacio de formación en especial. Y por eso mi propuesta de investigación es llenar ese vacío, que es hecho con esa perspectiva sobre este tema y con este recorte. Yo creo que esta es la síntesis. Me parece que esto
Me parece que esto es lo que va a marcar, ¿no? En qué se acercan cada uno de los textos elegidos, en qué se acercan o se alejan de este ideario que nosotros tenemos, de esta idea que tenemos de trabajar. Porque nos llevó mucho tiempo discutir qué eran los ejes, cómo completar los ejes. Así que, bueno, me parece que, no sé, a mí me resume en esta frase, ¿no? En qué se acercan o se alejan los textos seleccionados con relación al tema que nosotros queremos abordar. Piensen tema, digamos, o sea, el tema me lleva a contenidos, enfoque y recorte. Ok. O sea, yo puedo hacer que esas tres cosas se combinen de diferente forma para marcar en qué se parecen y en qué se diferencian. Y en función de eso terminar de tomar decisiones acerca de qué ejes armo y por qué armo esos ejes. Y de nuevo, digamos, esto es un proceso, esto que acabamos de hacer así es en vivo, digamos, digo. O sea, claro, o sea, es, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que esto lo cambiamos? A ver, lo ponemos un poquito acá, y si vemos que funciona, funciona, y si no funciona porque encontramos algo que no cierra, o sea, esto, chequeen las peras y bananas. Che, ¿dónde estamos diciendo que este trabajo habla sobre esto y en realidad no habla sobre esto? Habla de otra cosa. Entonces no se sostiene, hay que cambiarlo. Entonces ahí tenemos que ir por... ¿Está? Esto, digamos, o sea, es la lógica de construcción del estado del arte para que me provea indicios que me ayuden a organizar por dónde formular el problema de investigación. Así es como salen, así es como los hago trabajar. Si no, estos textos están muertos, no me dicen nada. Pero así es como les saco el jugo, así es como los trabajo. Esto quiere decir trabajar los textos. ¿Qué tasa de ataque de pánico tenemos en la clase después de esta charla? A mí no me Elevadísimo. quedó el tercer eje. Elevadísimo. Bien. Yo que creí que estaba todo tan lindo y es un desorden, un desmadre total Ay, lo no. que hice. Pero no, está buenísimo. O sea, ahí está el error. Para mí ahí hay que romper con esta cosa escolarizada de bien o mal. O que lo que está bien es lo que no tiene correcciones. Está No, re bueno lo que hicieron. está re bueno porque justamente, digamos, o sea, permite reconstruir la lógica, ¿no? O sea, entonces, como todo, digamos, o sea, con sus baches, con sus cosas armadas así más o menos, y no sé qué, pero permite, debemos reconstruir la lógica, y permite, digamos, que esto sirva para el resto de los grupos también, porque el resto de los grupos están, por eso le dije la tasa de ataque de pánico, porque ya sé, digamos, cómo es esto. También dice, uy, no, si esto es así, entonces yo cómo carajo voy a hacer cuando... pero, digamos, sacamos cosas importantes para bajar la ansiedad y el pánico, digamos, o sea, que es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con los textos? ¿Cómo tenemos que trabajarlo? Ahí, no sé, Mariano... En el caso de que quede así por ahí algún eje con poca referencia, ¿buscamos más referencia bibliográfica o no? O sea, sumamos al solo... Por tercera vez, ¿eh? No, digamos, o sea, ya aprendimos a hacer lo que hay que hacer, digamos, o sea, pero no hace falta, digamos, o sea, ahora se van a tener que dedicar a otra cosa, van a tener que empezar a hacer un trabajo de campo exploratorio, digamos, o sea, si quieren seguir padeciendo con el estado del arte, las dejo, digamos, no hay drama, ¿eh? O sea, mirá que yo entiendo, digamos, o sea, que el goce también a veces toma formas raras, pero la verdad, digamos, o sea, es que no, o sea, ya está, ya entendimos cómo es, digamos, o sea, ya entendimos cómo debemos de formular. Ajusten esto porque después lo vamos a incorporar en la entrega final. O sea, que esto que tenemos así hay que ajustarlo. Pero, digamos, o sea, ahora concentren en otra cosa, empiecen, ya pasen, digamos, o sea, pasen de página, empiecen a trabajar en la cuestión de lo que vamos a laburar como el trabajo de campo exploratorio. Una consulta, profesor. Buenas tardes. Nosotros somos del equipo, el grupo 4. Sí. Estamos un pasito atrás, estamos en el taller 6. Sí.
también, con el tema del estado del arte, nos hicieron 2 correcciones de 2 proyectos que no iban. Sí. ¿Tenemos que sumar, volver a corregir el taller 6, el trabajo? ¿O lo dejamos así? No, déjenlo, o sea, vieron que yo les dije, no funciona, digamos, o sea, como, bueno, tengo que rehacer el trabajo y volver a entregarlo para... No funciona de esa forma, sino que los comentarios sirven para que ustedes reorienten cómo venían trabajando. En la medida que ustedes están reemplazando estas referencias por otras que después les van a servir para hacer esto, porque el problema con esos proyectos no era la referencia de los proyectos, sino que no te sirven para hacer esto, porque no los podés analizar así. Porque como no tengo los resultados, como no tengo la metodología, digamos, o sea, expuesta, como no tengo una relación, digamos, o sea, con el enfoque, es algo que no me dice nada. Es un trabajo que lo leo y me dice muy poco, digamos, o sea, es una naranja pero seca, ¿no? O sea, no la puedo exprimir. Esto, digamos, o sea, lo que me permite es entender que tengo un montón de material para trabajar, que los textos hablan más allá del contenido. Lo estoy haciendo hablar más allá de lo que dicen los textos. Entonces, eso es lo que yo necesito recuperar para poder organizar bien el estado del arte. Por eso esas referencias no sirven. Ahora, de la misma forma que dijimos, no pierdan tiempo haciendo una reentrega de los talleres, no pierdan tiempo con eso. Si ustedes ya están trabajando, identificaron otro trabajo, lo caracterizaron de la forma así, aunque sea escrito en un papel, no me lo entregan, digamos, y eso les sirve para hacer el nuevo trabajo, que es el 7, digamos, no pierdan un minuto. Pero después el texto Perfecto. tiene que estar para Y con el relación a la proyecto. cantidad, porque Perdón, nosotros habíamos puesto 5, perdón. perdón que Julieta estaba diciéndolo. No, digo, pero después el texto armado tiene que estar para presentar la presentación del proyecto. El 7 es el que eso que tenés en el 7 lo cortás y lo pegás en lo que va a ser el final. Entonces lo que Por eso. importa es el 7. Del estado del arte no importa el otro. El otro me sirve como un insumo de trabajo, me sirve para sistematizar la información. ¿Está? Pero Sí. por eso lo que hay que reformular del 7 hay que reformularlo como lo acabamos de hablar, porque tiene que ir presentado con la coherencia. Exacto. Bueno, Sí. Eso forma parte, digamos, o sea, del goce permitido. Sí. Está prendido fuego. Flavia, No perdón. entiendo nada. Flavia, vos habías dicho algo de la cantidad. Sí, de la cantidad. Porque nosotros pusimos 5 referencias. A ver. Cuando vamos al punto 7, vamos a los ejes, van esas 5, buscamos otras más, ya avanzamos, nos olvidamos del 6 y vamos al 7 y trabajamos sobre ese. Claro, cuando yo le digo olvídense del 6, quiere decir que lo que tienen que hacer es que las referencias nuevas las caracterizan en función del enfoque, el recorte, tal cual como aprendimos a hacer en el 6. Lo que digo es, no me importa la formalidad de volver a entregarlo, pero sí me importa que a ustedes les sirva esa caracterización, porque si no, es difícil hacer los ejes. ¿Tá? Entonces, eso es algo que necesitas hacer como un paso previo. Si lo querés hacer escrito en virome, en una hoja, o lo querés, digamos, escribir, eso da igual. La cantidad. Yo lo que les decía es, no menos de 4 para que por lo menos puedan hacer algo que sean 2 para un eje y 2 para otro. Entonces, por lo menos hacer el ejercicio de plantear 2 ejes. Pero como ya estuvimos viendo, si quieren, digamos, poner 6 trabajos, ponen 6 trabajos. Si quieren poner, si tienen 5 y hay uno que no saben cómo hacer para meterlo y lo quieren ejecutar, listo, digamos, y dejan 4, ¿entendés? Entonces, ¿por qué? Porque me cerró, porque esto, lo que yo escribo, es coherente y vos lo entendés. Si yo escribo y te justifico por qué estos 2 trabajos se corresponden con este eje que formulamos, que la formulación de un eje es un acto creativo, es algo que ustedes están proponiendo. Como grupo de investigación, porque tuvieron reflexiones, porque trabajaron el material, porque discutieron entre ustedes. Entonces, es una elaboración, es un producto. Entonces, si querés Bien, ahí poner... me quedó más claro. Si querés poner 2 y 2, o si que te quedó rengo 1 y tenés solamente un trabajo y 2 en el otro, no pasa nada. No estamos, digamos, o sea, ateniéndonos a esas cuestiones formales. Pero sí la lógica. La lógica tiene que ser coherente. La argumentación tiene que ser sólida. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando ustedes tengan que hacer esto en otra instancia, cuando lo tengan que hacer de en serio, lo van a hacer bien, porque aprendieron a hacer la lógica. Bien.
Bueno, gracias. De nada. Profe, soy Francesco. Francesco. ¿Cómo va? Bien. Tengo una consulta, ¿no? Si un trabajo dice, las entrevistas se iniciaron con preguntas guía y en el transcurso de la misma fueron surgiendo otros interrogantes, ¿sería semiestructurada o Sí, cómo sería? probablemente sería semiestructurada. Ahí básicamente lo que tenés que fijarte siempre es si además de entrevistas hicieron trabajo de campo en términos de observación e interacción con las personas de forma más o menos prolongada. Si está acompañado de eso, estás diciendo o estás frente a un trabajo que es cualitativo y que tiene bastante vinculación con aquello que nosotros aprendimos acá como un enfoque etnográfico. Si no lo tiene, lo más probable es que lo que hayan hecho es una instancia, digamos, o sea, justamente de trabajo sobre el nivel testimonial, sobre lo que las personas dicen, y punto, nada más. Hecho de una perspectiva semiestructurada, digamos, o sea, con todo esto que es un enfoque cualitativo, está perfecto, digamos, o sea, y es un aporte interesantísimo, válido, digamos, todo. Yo les digo esto para que ustedes puedan marcar diferencias. Y de nuevo, si el grupo dice, no, mira, yo la verdad que prefiero trabajar con un enfoque cualitativo, pero basado solamente en entrevistas. Y bueno, está perfecto, mientras vos lo argumentes y justifiques, digamos, o sea, no pasa nada. Pero no sería un etnográfico, no sería un No. trabajo etnográfico. No, por eso. Cualitativo. Puede ser cualitativo y el trabajo cualitativo sin ser etnográfico es totalmente válido porque va a haber circunstancias en las cuales ustedes no van a tener las condiciones para poder hacer un trabajo etnográfico porque requiere mucho más tiempo. Si usted dice, mira, yo esto lo que logré hacer es que le vendí a mi directora, digamos, o sea, le vendí a la directora de la escuela que tenemos que hacer una investigación acerca de lo que les pasó durante la pandemia. Digamos, y que eso lo tenemos que utilizar para poder hacer las planificaciones. Y capaz no vas a tener tiempo de agarrar y hacer una cosa de estar en los espacios y no sé qué, esto o el otro, ni siquiera vas a poder armar talleres, capaz lo que te da tiempo para hacer durante un mes y medio, un conjunto de entrevistas, que por lo menos sean entrevistas no directivas, que por lo menos sean entrevistas que vamos a ver la clase que viene, que era la idea de ver en la clase de hoy, pero me pareció mucho mejor aprovechar, digamos, esta situación para poder avanzar sobre la cuestión de terminar, digamos, o sea, de cerrar lo del estado del arte. Capaz puedo hacer entrevistas. Si ustedes justifican eso en el diseño de investigación y dicen, miren, estas son las condiciones de factibilidad de la investigación, estas son las condiciones que teníamos, digamos, vamos a hacer un trabajo que no vamos a poder hacer trabajo de campo, vamos a poder hacer solo esto, genial, también. Y si es más, les parece importante hacer triangulación de métodos o métodos mixtos, y decir, mira, lo que queremos hacer es un formulario Google con respuestas ya estructuradas que lo vamos a circular primero. Cuando tengamos esa respuesta la vamos a analizar. Y a partir de ahí vamos a identificar nudos críticos que entonces sí vamos a trabajar con un enfoque de cualitativo etnográfico. También se puede hacer. La cuestión es justificarlo, digamos, que se entienda por qué. Que cada cosa, digamos, o sea, esté argumentada, que esté justificada, que digan por qué están haciendo eso, qué es lo que quieren sacar, qué es lo que están esperando que va a suceder ahí. Si hacen eso, pueden hacer el diseño que quieran. El que les sienta más cómodo. Sí, lo que pasa es que para hacer un trabajo etnográfico se necesita mucho tiempo. O sea, estar en el espacio y tomar apuntes. Lo que tienen de ventaja, Francesco, es que acá, como estamos haciendo solo el diseño, o sea, yo puedo diseñar diciendo que voy a tener todo el tiempo del mundo, que voy a tener beca, que la gente me ama, digamos, o sea, y me da plata para que haga esta investigación, y entonces, digamos, somos todos felices. O sea, en realidad, en el diseño de acá pueden plantear lo que se les ocurra. Digamos, pueden decir Yo quería preguntar eso. Sí, claro. Estamos en el terreno del deseo literal. Podemos... Pónganse creativos, digamos. O sea, a mí lo que más me interesa acá es que se pongan creativos. Después van a tener que limitarse porque la vida es jodida, digamos, y las cosas de las condiciones, digamos, o sea, nunca son. Pero acá, digamos, o sea, es bueno, sí, ¿cómo haría yo para abordar este tema? Y mira, la verdad es que lo ideal sería que hagamos talleres participativos y que tengamos a docentes y estudiantes juntos discutiendo sobre los mismos temas 2 veces por mes, cada 15 días con esto. Bueno, hagamos eso. Y digamos cuál va a ser, digamos, el abordaje que vamos a hacer sobre estos talleres. Lo importante es que después, claro, no tengamos que hacerlo, porque no vamos a tener tiempo. No, pero eso lo dijimos del primer día. Lo que pasa es que al principio piensan que les mentimos. Piensan que les decían, no,
estos dicen que no sé qué, y después resulta que cuando en la primera de cambio nos metieron un parcial que nos clavaron hasta la verija, digamos, nos dejaron a todo con... No, o sea, la cuestión es Es de que a verdad... veces pasa. Sí, ya sé qué pasa, por eso le estoy diciendo. Pero bueno, la idea, digamos, o sea, lo que les reforzamos es, pónganse, digamos, o sea, creativos, lo que más nos interesa a nosotros es cómo argumentan las cosas. Entonces, digamos, si ustedes argumentan con algo que se condice, que tiene relación con cómo están planteando los problemas de investigación, qué preguntas de conocimiento están haciendo, denle para adelante. O sea, pueden hacer, qué sé yo, mirá, el cuatrimestre pasado un grupo re interesante que quería trabajar sobre el lenguaje de los grafitis en las escuelas secundarias de zona sur. Y la idea, digamos, era trabajar, digamos, ¿voy a trabajar solo con entrevistas? No, si tengo una materialidad evidente ahí, que es que tengo grafitis, que están por todos lados. Entonces la idea era cómo hago talleres con los pibes para que los pibes saquen fotos de los grafitis que más les llaman la atención y que entonces después armemos talleres para discutir eso. Entonces, ¿qué mejor estrategia para recuperar los sentidos de lo que está puesto ahí? En vez de poner, digamos, toda la caterva de gente que escribe sobre eso sin tener idea, dice, no, están manifestando la frustración, están manifestando... Que lo digan ellos, que tengan el espacio para hablar, que yo cree el espacio para hablar y para poder investigar junto con ellos. Entonces, si acá no tengo problema, y el espacio y el trabajo de campo exploratorio que van a hacer es un trabajo exploratorio, digamos, o sea, que es solamente agarrar, tener la posibilidad de hacer un par de registros de observación, un par de entrevistas, en el mejor de los casos, digamos, y después tratar de analizar juntos qué es lo que sucedió en esos lugares, qué sucedió en esas experiencias, qué les pasó cuando fueron a hablar, qué les pasó Claro, cuando... porque Nada más. otro problema sería de la idea de la reconstrucción de las simbologías o directamente desde la mirada, por ejemplo, de los adolescentes. Pero para eso se necesitaría contactar la familia, los permisos, todo eso. Entonces se puede empezar con poner un trabajo exploratorio con las personas que trabajan en los espacios que uno quiere analizar. Y Sí, después proponer la idea de hacer entrevistas también a adolescentes. lo podrías grupos. hacer entrevista, digamos, o sea, y observación. Por ejemplo, si trabajara sobre eso, los registros de observación los haría sobre los espacios de la escuela. Y haría, digamos, un registro de observación acerca de cómo esa materialidad de los grafitis se manifiesta. Punto. Digamos, o sea, y eso no le tengo que pedir permiso a nadie y la puedo hacer para acá. Y me sirve como un insumo. Y la entrevista la haría con el director, con el maestrando, con los docentes, etcétera. Digamos, y hago una entrevista no directiva sobre eso para que me tire punta. Y en el Como momento de hacer exploratorio. sí, es totalmente exploratorio. Y en el diseño de investigación sí me hago el zarpado y pongo la cuestión de armar los talleres con todos, de pensar, digamos, o sea, estrategias, digamos, más colaborativas de investigación. ¿Qué me importa? Si en realidad lo interesante es que ustedes puedan pensar en esas formas creativas de pensarse como investigadores, que no es solamente hacer entrevistas. O sea, hacer investigación cualitativa es mucho más que hacer entrevistas. La entrevista es un camino, digamos, o sea, es el que van a encontrar más visitado, más recurrido, más frecuente, más banalizado también. Y porque es más fácil. Sí, También. hacer entrevistas buenas es dificilísimo, Francesco. Hacer buenas entrevistas es difícil. Hay muy poca gente que sabe entrevistar bien. Digamos, vamos a trabajar en la clase que viene, vamos a trabajar con Eduardo Coutinho, que es un documentalista que para mí fue uno de los mejores entrevistadores nunca, jamás. Digamos, no era antropólogo, pero trabajaba, era como si fuera un antropólogo desatado. Digamos, era genial haciendo entrevistas. Y vamos a trabajar, hacer entrevistas como él es dificilísimo. Digamos, o sea, y él se basaba solamente en su método con entrevistas, digamos, porque era un maestro haciendo eso. Pero digo, si no tenemos un montón de recursos, los cuales a veces no nos imaginamos que no van a ser porque no son científicos, qué sé yo. Digamos, hay gente que trabaja, digamos, o sea, justamente sobre las impresiones, digamos, de la materialidad, de los espacios, de qué hacen las cosas, digamos, o sea, cómo se intercambian. Hay cosas re interesantes para pensar. Entonces, aprovechen que este espacio, en ese sentido, lo que está haciendo es priorizando la creatividad. Y después, para el ejercicio de trabajo de campo, van a hacer lo que se hace siempre, bien hecho, digamos, o sea, bien hecho en el sentido de que les resulte interesante hacerlo, de ponerlo en práctica, digamos, y nada más. Pero pueden pensar en cuestiones así, como más zarpadas, más creativas, en la parte del diseño, tranquilamente, eso lo van a hacer para la última entrega de todo igual.
hablando de eso, digamos, o sea, ¿Cuándo se considera más o menos mediado de diciembre, 1 de diciembre, el cierre de la cursada? bueno, lo tenían ahí, vieron el cronograma, y vamos a llegar hasta donde lleguemos, digamos, estamos, o sea, y ahí vamos a hacer el cierre ajustando eso, pero lo que teníamos era 7 de diciembre, entrega del trabajo final, 10 de diciembre, coloquio de presentación de los trabajos finales por grupo, y ahí cerramos la nota. En principio, digamos, o sea, podemos manejar esta fecha, yo no sé si, digamos, le digo la verdad, digamos, al 10 de diciembre no sé si llego vivo. O sea, entonces quizás en una de esas lo adelantamos. Pero digo, vayamos viendo, veamos ahora, pasemos a la parte esta de trabajo de campo exploratorio, y ahí sí lo que les quiero decir es, ustedes, digamos, tienen posibilidad, o por lo menos algunos de ustedes, tienen posibilidad de que hagamos la clase que teníamos para hoy, el martes que viene. Profe, de 6 a 8, porque a las, Sí. en mi caso, a las 8 entra otra materia. Porque, a ver, pará, déjame contar, porque también estoy viendo a ver si no estoy haciendo esto, ya, o sea, porque estoy quemado también, ¿no? Nos queda, como parte de las teóricas, nos queda el 5 de noviembre, el 12, 5, 12, 19 y 26. Porque después, digamos, o sea, el resto hay que usarlo a armar, a terminar el trabajo. O sea, son 4. ¿Y qué es lo que nos queda? Entrevistas, estructurada abierta. Prácticas experimentales y colaborativas, que eso, digamos, se lo podemos dar. Articulación de categorías y la parte de la construcción de los datos. O sea, que esto no sé, ni vamos a llegar a la parte, digamos, o sea, de la escritura no la vamos a ver demasiado. No. Vamos a hacer esto. Lo que íbamos a trabajar hoy, que va a ser entrevista, digamos, o sea, y varias de las cosas que ustedes vieron en el texto de Espadafora, que eso lo vamos a trabajar, pues es súper importante. Ese texto, digamos, y todo eso lo vamos a ver el viernes que viene. Digamos, y la parte de entrevista la vamos a ver el viernes que viene. O sea, el viernes que viene no le vamos a dedicar a ver los trabajos del estado del arte. ¿Está? No lo vamos a ver, porque si no nos va a pasar lo mismo que hoy. Entonces, avancen, digamos, o sea, esta semana lo más que puedan con la parte del estado del arte, porque ya tienen cerrado lo de los ejes, porque van avanzando, digamos, o sea, en terminar lo de los ejes. Aprovechen, digamos, o sea, esta semana para avanzar en ese sentido. Tenemos la clase el viernes que viene, y la otra semana entonces ya sería como para poder empezar a pensar en armar una entrevista que, de nuevo, la entrevista puede servir como el espacio de elaboración del registro de observación. Ahí pueden pensar, entonces vayan pensando en quiénes podrían ser, cómo acceden a las personas que, digamos, o sea, podrían funcionar como interlocutores para esta investigación, en cada uno de los casos, pensando más o menos en esto, en que en 15 días podría llegar a pensar en armar, coordinar un espacio de entrevista no directiva, y ahí tratar de hacerlo más de una persona, más de un compañero. Entonces, que si van de a dos, entonces uno es el que va siguiendo más el hilo de la entrevista no directiva, y el otro hace registro de observación del espacio, de la situación, de cómo fue, digamos. O sea, entonces, en ese sentido, entre comillas, matamos 2 pájaros de un tiro en términos de pensar que de esa experiencia podemos tener un registro y una entrevista. Hablamos de entrevista de en serio. Sí, sí, de en serio, digamos, con la exploratoria, digamos, ¿no? Esto, de poder, y en esto, digamos, o sea, en el caso de ustedes, podría ser trabajar con alguien que esté, esté vinculado a esa experiencia de formación en educación especial. Sea docente, sea estudiante, sea directivo, qué sé yo, no sé. Pero alguien, digamos, o sea, que esté
vinculado a los espacios de formación docente que ustedes señalaron en el trabajo. Te hago Puede una, ser perdón, también- profesor, le hago una consulta. La entrevista tiene que ser, bueno, solamente tomar nota o se puede grabar, ¿cómo es la presentación? Eso lo vamos a ver después en la entrevista, pero en realidad eso, digamos, o sea, depende de cómo es el contexto. Si yo tengo, digamos, o sea, mucha confianza con las personas que voy a entrevistar, porque a veces pasa eso, que como, digamos, me resulta fácil hacer una entrevista con gente que conozco y pedirle, y no a alguien que es más o menos desconocido, digamos, entonces, y si tengo, digamos, o sea, lo que voy a hacer es hacer registro, digamos, o sea, de lo que va surgiendo en la entrevista, y ahora vamos a ver en la clase que viene cómo es esa dinámica de una entrevista no directiva, digamos, tomo nota. Si tengo la posibilidad de usar el grabador, porque hoy en día, digamos, o sea, la verdad es que hay muchas veces en las cuales las entrevistas se graban y la gente no tiene problema, digamos, o sea, en que se graban. ¿Para qué digo esto? Porque como es un grupo, lo más importante en esto es que la experiencia, digamos, o sea, de la estancia de campo se pueda compartir. Entonces, si son 7 como en el grupo, digamos, que vimos recién, es muy difícil que las 7 vayan a la entrevista, ¿no? Pero sí, digamos, o sea, que quizás que como son 7 puedan entrevistar a 2 personas. Entonces hacer 2 grupos. Digamos, un grupito que vaya a entrevistar a una persona, otro grupito que vaya a entrevistar a otra. Entonces, después se pueden compartir, digamos, eso. Se puede circular. ¿Por qué? Porque nos va a servir esa información para buscar estos indicios, etc. Entonces, en la medida que yo garantice, digamos, o sea, mayor accesibilidad, o a veces puede ser que la entrevista la hagamos así, digamos, por medios virtuales, entonces ahí sí que estén todos presentes. Digamos, también se puede hacer. Digamos, eso, manéjense con flexibilidad. Lo que les digo, vayan pensando quiénes podrían ser, qué dificultades o no tienen para acceder a esos espacios de esas personas, y lo vamos charlando acá, el viernes que viene, digamos, o sea, diciendo, che, mira, en el grupo pensamos que podría ser esta persona, hicimos un primer acercamiento, le pedimos, digamos, a un contacto a una colega, etcétera, y creo que podría ser por ahí, o pensamos que dentro de este espacio nos gustaría entrevistar a tal persona por tal y tal cosa, y lo vamos charlando, en eso no hay problema. Bien. Siempre O sea que la posibilidad de hacer un Zoom y por medio del Zoom hacer la entrevista también es válida. Sí, además, digamos, una de las cosas que abrió el espacio de la pandemia es, digamos, o sea, que el trabajo de campo continuó por otros medios. Entonces, perfecto. Digamos, ahí lo que voy a hacer es, va a tener obviamente mucho más peso la cuestión de la dimensión testimonial. Los registros, digamos, o sea, yo lo puedo hacer, fíjense ahora, si nosotros vemos el atrás, el back, de los cuadritos, digamos, de cada uno de nosotros, yo no sé si se ve, digamos, este es el cuarto de mi hija, ¿no? O sea, de mi hija más grande, tiene todo Harry Potter atrás. Me está diciendo algo, bueno, este chabón, ¿por qué? O sea, antes tenía una biblioteca atrás, no está, lo desalojaron, ¿no? Lo desalojaron del estudio, digamos, o sea, es, digamos, una persona, es muy caballeroso, le dejó a su mujer, digamos, que también está dando clase, el espacio, y me vine acá al cuarto de mi hija, digamos, o sea, todas esas cosas las voy a poder reconstruir en términos de qué es lo que nos dicen los entornos, digamos, de dónde está hablando. La persona que estoy entrevistando, ¿me está hablando de la oficina porque me dio el espacio de la entrevista dentro de su horario laboral y no me lo hubiera dado ni en pedo fuera del espacio laboral? Entonces me está hablando, digamos, o sea, estoy haciendo una entrevista con un directivo y entonces me está hablando del despacho. Bueno, ¿qué veo del despacho? Digamos, y cómo de eso del despacho yo lo puedo volcar a un registro de observación. Que de nuevo, el sentido es hacer un ejercicio, ¿no? Esto es algo que, imagínense, esto habría que hacerlo, digamos, o sea, mucho más sistemático, digamos, mucho más prolongado en el tiempo, pero la cuestión es ir acostumbrándonos a tener esa mirada, a tener ese ejercicio. Entonces ver qué nos dicen esos entornos, qué nos está diciendo, digamos, o sea, qué podemos inferir, como inferencia, digamos, no es más que eso, es una inferencia que después me va a servir para seguir corroborándola o no en el trabajo de campo, seguir viendo cómo es. Pero se puede hacer en forma virtualizada. En nuestro caso, por ejemplo, profesor, que es un tema muy, muy delicado por el tema de la sexualidad, la discapacidad, y es llevado a la familia, tiene que haber una cercanía muy propia con los padres, porque no te dan una entrevista así porque sí, porque la realidad son temas que no se tocan en lo diario. No, pero
Pero la cuestión, digamos, quizá ahí les conviene hacer, digamos, o sea, porque yo, si mal no recuerdo, estaba vinculado a un espacio de actividad recreativa y deportiva, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. entonces, quizá, digamos, o sea, la entrevista no va a abordar las cuestiones de la sexualidad en forma, digamos, no sé, hola padre, mira, quiero hacer una entrevista sobre los temas de la sexualidad de tu hija. Claro. Digamos, a mí me lo decís y te saco cagando, digamos, o sea, Sí. digamos, no, o sea, si no te conozco. Entonces, la cuestión es cómo hablar de las cuestiones de los problemas, digamos, o sea, vinculados a los espacios de interacciones cotidianas, o sea, pensar en, che, mira, desde la perspectiva de las familias que están atrás. Digamos, entonces, no, si la entrevista no trata sobre la cuestión de la sexualidad en términos estrictos, en este contexto no importa, digamos, no es lo importante, Flavia, la cuestión es cómo yo creo una relación de confianza. Entonces, por En eso... mi caso, profe, en mi Sí. caso, como yo trabajo con ellos, trabajo en ese Sí. lugar, hay una cercanía constante. Ya fui hablando con los papás para poder, con quién pueda llegar a hacer una entrevista. Y Porque ahí quizá lo mejor, ¿sabes qué es? ¿Cuántos son en el sí, grupo? somos 5. Que vayan otras personas. Que la entrevista, digamos, o sea, vos la podés gestionar, digamos, o sea, si querés. Y la cuestión, digamos, o sea, es que después, si no sentís, digamos, o sea, que vas a estar cómoda vos o no sentís que van a estar cómodos ellos porque se conocen y porque después se van a tener que seguir viendo. ¿Mm? Entonces, Aparte, no está Igual la... yo creo que es mejor, profe, el hecho de que me conozcan es perfecto. distinta. Bien. Sí, por eso lo planteé con algunos papás. Entonces, si tenés eso ya trabajado, digamos, o sea, y Sí. vas teniendo un acuerdo, adelante. Yo te decía porque a veces conviene justamente que vayan otras personas porque se sienten más relajadas y no alguien con el que después van a tener que seguir manteniendo interacción. Pero eso, digamos, Sí. o sea, siempre lo que vas a priorizar es la calidad del vínculo. O sea, yo no voy a quemar un vínculo por una entrevista. Eso no lo voy a hacer nunca. No lo voy a hacer. No vale la Y- pena. Sí. Sí, Y decía esta también. posibilidad que sea por Zoom también está bueno. Está buenísimo. Porque es da otras posibilidades también. Francesco, ibas a decir algo. Está la cuestión también de la desnaturalización de los espacios conocidos. Por ahí si la compañera trabaja ahí, tiene algún mecanismo que para ella son comunes y capaz entra otra persona que no es de ese entorno y los puede reconocer o Sí. distinguir o diferenciar, me Totalmente. parece, ¿eh? Totalmente, eso es así, pero lo que es importante, como es un trabajo en grupo, en equipo, por eso le decía, si puede ir otra persona más a acompañarte, digamos, o sea, estar, podría ser bueno. Pero si no lo es, después lo importante es que vos vas a tener que reponer toda esa situación en el grupo. Y el grupo te puede preguntar cosas que para el grupo, para alguien del grupo no es evidente y para vos sí lo fue. Entonces, por ejemplo, che, ¿y eso por qué no preguntaste de nuevo? ¿Qué quería decir con tal cosa? Porque para vos era evidente. En esos sentidos, como dice Francesco, eso va a pasar y es lo que yo les decía. ¿Se puede hacer investigación en el mismo espacio donde se trabaja? Sí, se puede, o se milita, o se actúa, etc. Pero hay que tener mucha más reflexividad que cuando voy a un lugar que no conozco, donde justamente la distancia ya por defecto que tengo es mucho más grande y opera de otra forma. Acá lo que tengo que hacer es hacer un ejercicio de disposición, digamos, o sea, de generar. Pero eso también lo que tiene de bueno es el trabajo colectivo, que es que el resto de mis compañeros no tienen esa misma experiencia. Entonces, ellos me pueden decir, che, ahí hay algo que te comiste, ¿no? Acá hay algo interesante que dijo y no lo trabajaste y se te escapó, digamos, o sea, y eso lo haces analizando el después, el posterior de la entrevista. Por eso, digamos, o sea, en la medida que se pueda registrar mejor, porque se puede compartir de una forma más vívida, digamos, ¿no? Que si solamente hago una reconstrucción de, bueno, la entrevista fue así, asá, dijo esto, después pasó este tema, después no sé qué. Si se puede, genial. Si no se puede, no pasa nada. Digamos, o sea, no hay problema. Pero igual, entonces, el viernes que viene vamos a poner, digamos, o sea, justamente el foco en la cuestión de la cuestión de la entrevista y vamos a ver, digamos, o ¿No era sea, el martes? no, quedamos así, que directamente, no, porque estamos, si no, acelerándonos al pedo. O sea, si la verdad no va a cambiar nada, digamos, o sea, aprovechen para trabajar bien las cuestiones del estado del arte, de lo que les falte, sea el 6, sea el 7,
en esta semana. Hacemos entonces el trabajo del viernes que viene y para la otra semana ya damos la consigna del TP nuevo para la cuestión de las entrevistas y el registro de observación. ¿Estamos entonces? Parece que sí. De lujo. Bueno, entonces nada. Nos vemos el viernes que viene. No va a haber consigna. Sí, Una perdón. última cosa, ¿no? Última cosa, ¿no? Con los trabajos, estamos terminando el 6, ¿no? Y como por ahí salvamos los trabajos, pero capaz que no salvamos el link. Cuando entregamos el 6 podemos entregar el trabajo junto a la entrega del TP, de la investigación que tratamos. Para que ahí me perdí con eso. El TP6 era de las referencias. Sí. Y por ahí que salvamos la investigación en un PDF, pero no salvamos el link donde se encuentra. ¿Podemos enviar la investigación directamente? Sí. Con Cualquier cosa la adjuntan junto con el TP, no hay problema. Perfecto. Bueno, ahora sí. Entonces, aprovechen la semana para seguir trabajando en lo que venían y nos vemos el viernes que viene. Bueno, Buen profe, fin. gracias. Hasta luego. Acuérdense de avisar cuando hacen una entrega. Si llegan a hacer una entrega en el medio, acuérdense de avisar, así lo vemos. Bárbaro. Abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Buen fin de Buenas noches. semana. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, igualmente.